Buenos días. Bueno, sean bienvenidos. Espero que hayan disfrutado el tiempo de alabanza. Y bueno, y la lluvia que el Señor nos ha traído hoy, ¿verdad? No sé si les pareció. Yo creo que, no sé si lo he dicho en los grupos pequeños cuando he estado, pero no les pareció, no sé qué palabra poner, no es chistoso, pero que el domingo pasado que celebramos el aniversario fue el primer domingo que cayó lluvia. O sea, fue el primer domingo que llovió, sí, no sin parar, pero constante. Y fue bueno en cierta manera, porque a pesar de eso, no es normal, es que no debería ser la palabra normal, pero la costumbre es de que llueve y no hay iglesia, ¿no? Pero yo les he dicho a ustedes, aunque, y no lo digo en broma, aunque se inunde allá, porque se inunda allá, no se inunda acá, aunque se inunda allá, hay iglesia, o sea, siempre, cada domingo, hasta que el Señor, así como estuvimos en el tiempo de estudio con Relser, pues nos lleve. Pero hay que agradecerle a Dios, ¿no? También por la lluvia y orar por los enfermos, orar por la iglesia. Creo que hoy es el primer domingo después del aniversario de la iglesia, entonces ya corre el día 1. Y sinceramente esta semana para mí, no sé si a ustedes les pasó, pero fue como el golpe del aniversario y luego esta semana fue como que ya pasó esto, pero ahora comenzar a pensar qué es lo que vamos a hacer en los siguientes años, o sea, sigue. Y pues ahí más adelante vamos a tener una pequeña reunión, espero que todos puedan estar, pero para hablar justamente de eso, sobre lo que sigue. Pero oremos entonces, antes que nada. Dios mío, le ruego por los enfermos, le agradezco por los que estamos hoy y le suplico por los que han faltado. Le doy gracias por la lluvia y por el rico clima que hay, Señor, pero también de que haya en nosotros, Dios mío, este anhelo inmenso de poder tener comunión en este calor, Señor, humano, no solo el cafecito, que también es rico, Dios, pero poder abrazar, hablar, orar, Señor, interceder, escuchar tu palabra, mi Dios, conocerte más, Dios, tantas cosas, el privilegio de estar juntos aquí, de poder cantar como lo hemos hecho, alabar tu nombre, Señor, y decir alabado sea aquel, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos permites hacer. Te suplico por esta iglesia, por la visión, Dios, por los siguientes pasos, por las siguientes familias, Dios, por tu provisión, Dios, para cada familia y para las finanzas de la iglesia también, Dios mío. Tú eres bueno por sobre todas las cosas, nos sostienes, nos libras de todo mal, Señor. Y te agradecemos, Dios, porque aquí nos tienes. Pero vamos por los niños también arriba, Dios, para que puedan disfrutar, conocerte y amarte mucho más. En Cristo Jesús oro. Amén. Bueno, el domingo pasado tuvimos un pequeño descanso en el libro de Samuel. Espero que haya sido de bendición para ustedes el tiempo de prédica. Estuvieron en Filipenses. Para mí fue bueno realmente el cambio en ese día, poder como recibir ánimo. No, yo le dije, Pastor Hamilton, la iglesia de Managua, yo creo que este año la iglesia de Managua, ¿cuánto celebró? 22 años, no me acuerdo la verdad. Algo por ahí, más creo que es, sí, porque la iglesia de Managua comenzó en el 2005. 2006, 2005 por ahí, entonces 20 años, 21 años creo que por ahí anda la iglesia de Managua. Y en esos 21 años, Pastor Hamilton ha estado ahí todo el tiempo, entonces solo pues para compartirles que lo que escucharon es 21 años de sufrimiento con gozo, sí, en Cristo, sufrimiento bueno. Y pues que espero que también pase aquí con nosotros como iglesia, ¿no? 3 años, la verdad que aunque no parezca, quiero decirles que somos privilegiados. Yo sé que en su momento, yo no sé, lo siento en cada parte de mi corazón de que en su momento Dios va a ir trayendo a las personas. O sea, yo sé, y es todo en el tiempo del Señor. Y la verdad que lo más importante es mantenernos firmes y fieles para Dios. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Hemos estado estudiando el primer libro de Samuel y solo quiero recordarles un poco lo que vimos en el capítulo 13.
Porque en capítulo 3 empezamos a ver la decadencia de Saúl como líder. Miramos que él empezó como una guerra más o menos con los filisteos. Y el versículo, hoy que vamos a estar, versículo 14, vamos a ver el capítulo 14, en 2 domingos. Y el capítulo 15 es uno muy importante, un capítulo muy importante en el libro de Samuel, pero quiero que sepan que lo que vamos a ver este domingo, el siguiente, es como el preludio para el capítulo 15. O sea, quiero que vayan viendo cómo la vida de Saúl va yendo en decadencia porque él ha abandonado a Dios. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros cada vez que empezamos a caminar por nuestras propias fuerzas y no por las fuerzas de Dios, cada vez que empezamos dejamos de depender de Dios, dejamos de verlo, dejamos de amarlo, dejamos de como estar ahí constantemente conociendo el momento que inicia nuestra decadencia. Y eso es lo que está pasando en la vida de Saúl. O sea que hoy vamos a estar viendo Primera de Samuel, capítulo 14, del 1 al 23. El domingo que viene vamos a ver los versículos que siguen. Voy a ir leyendo cada versículo por parte. Primero voy a estar en los primeros 5 versículos. Dice así: Y aconteció que un día Jonatán, su hijo de Saúl, dijo al joven que llevaba su armadura: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está al otro lado. Pero no se lo hizo saber a su padre. Entonces recuerden, estaban en guerra, todos se escondieron. Y ahora Jonatán dice: vamos al otro lado. Saúl estaba situado en las afueras de Gibeá, abajo del granado. Ese es un árbol que está en las afueras de Gibeá, debajo del granado que está en Migrón, y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres. Entonces recuerden, comenzó la primera guerra, 300,000, luego después quedó en 3,000 y ahora solo hay 600. 600 hombres, versículo 3. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabob, hijo de Finés, hijo de Eli, el sacerdote del Señor en Silo, llevaba el efod. El pueblo no sabía que Jonatán se había ido, y entre los desfiladeros por donde Jonatán intentaba cruzar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco puntiagudo por un lado y un peñasco puntiagudo por el otro lado. El nombre de uno era Bosés y el nombre del otro era Sené. Y uno de los peñascos se levantaba al norte, al frente de Bigmas, y el otro al sur, al frente de Jebá. Entonces, veamos. Debemos de notar algo interesante. Toda como las espadas, los escudos, armaduras, todo lo tecnológico bueno estaba en las manos de los filisteos. Y los únicos que tenían alguna espada y un escudo era Jonatán y el rey Saúl. Lo demás, quién sabe, escobas, palos, lampazos, en nuestros tiempos, lo que sea. Pero debemos de notar cómo es Dios de bello y de misericordioso al impedir que los filisteos mismos entraran donde estaban escondidos todos los hebreos para matarlos. O sea, era fácil, solamente tenían que llegar y matarlos a todos. Pero hermano, lo mismo sucede con la iglesia hoy. Dios protege su iglesia aunque ésta sea pequeña. O sea, imagínense, de 300,000 a 600 hombres, y los filisteos sabían que ellos superaban en números y en fuerza, y aún así no iban a atacarlo. Y es por lo mismo, porque Dios sostiene y protege su iglesia en todo momento. Pero debemos de preguntarnos ahora, hay 600 hombres, y hay que preguntarnos, ¿dónde están los 3,000? Estaban 2,000 con Saúl y 1,000 con Jonatán. Jonatán solo está con su escudero y los otros 1,000 lo habían abandonado. Y Saúl, que tenía 2,000 con él, ahora 600 nada más. ¿Dónde están aquellos hombres en los que Saúl había puesto toda su confianza? Los más fuertes probablemente en todo Israel. ¿Dónde están esos hombres? Aquellos a quienes Saúl confiaba demasiado, le fallaron cuando más los necesitaba. Y nos sucede, ¿no? Y son momentos buenos porque nos ayudan a recordar dónde debe estar puesta la mirada. En el Señor en todo momento. Porque, como bien lo decía el tema, no es por la fuerza que prevalece el hombre, sino por Dios. Entonces, cuando el hombre se encuentra en esta situación en la que está en Saúl, ¿qué opciones tiene? Lo dejaron todos sus soldados, corrieron, se fueron. Y Saúl, sinceramente, su liderazgo está decayendo. La gente no lo está siguiendo. Los que están con él tienen temor. Su hijo se está yendo a espaldas de él porque fue a pelear en contra de los filisteos sin preguntarle. ¿Qué haces en esas circunstancias cuando te encuentras que todo por lo que tal vez habías trabajado y esforzado se está cayendo? Tu reino cae.
¿Qué haces ahí? Tus decisiones no funcionan. ¿Qué haces en esos momentos? Cualquiera diría, bueno, caer rendido ante Dios podría ser la primera opción, pero no. Saúl sigue siendo como astuto de una mala manera. Mandó a traer un sacerdote y mandó a traer el arca, y eso de ahí ya debería de como levantar una alerta. No mandó a llamar a Samuel, mandó a llamar a un sacerdote. Mandó a traer el arca delante de él. Si recuerdas, el arca estaba en Kiriat Jeraim y eso estaba en el capítulo 3:18. O sea que del capítulo 3 hasta el capítulo 14, hasta este momento estamos viendo que alguien diga, tráigame el arca. Él decide, claro, no volver a caer en el error de él hacer un sacrificio, ahora llama a un sacerdote. Pero me da la sensación que cuando él llama a este sacerdote y manda a traerle el arca, es porque quiere hacer un acuerdo con Dios. Quiere, bueno, ¿no te agradó que yo ofreciera sacrificio como miramos en el capítulo anterior? Entonces ahora voy a traer un sacerdote, voy a traer el arca y lo voy a hacer de la manera como a ti te gusta. Pero pareciera que, bueno, voy a hacer un acuerdo contigo. Muchos hacen eso, quieren hacer un tratado con Dios, ¿no? Quieren como que, bueno, Señor, yo sé que tú quieres que yo vaya a la iglesia, voy a ir, pero por favor, algo así está haciendo Saúl. No, se está acercando al sacerdote, pero también tenemos que ver qué tipo de sacerdote se está acercando. Y eso para ustedes tiene que ser muy claro, porque no es simplemente ir. Si estás delante del soberano Dios, debes de preguntarte de si estás delante del Todopoderoso, haces un acuerdo con Él, haces tratados con el soberano, o escuchas y obedeces, ¿no? O sea, hijos que están aquí, yo sé que algunas veces nos atrevemos a hacer acuerdos con nuestras madres, no, bueno, mamá, voy a limpiar aquí, pero tú me das esto. Pero al final del cabo, si nuestra madre o nuestro padre dice, no, lo vas a hacer sí porque sí, no tienes más que decir, obedeces y ya. Pero con Dios nos atreveremos a hacer tratados con Él, acuerdos. Aquí vamos a ver varios detalles de lo que se nos presenta de la actitud de Saúl. Van a ver este capítulo, espero que podamos aprender mucho de nuestro corazón y cómo cuidarnos de esta como caída descendente de alejarnos del Señor por querer vernos piadosos, querer tratar de hacer algo o manipular a Dios mismo, aunque obviamente no es posible. Pero veamos, ¿a quiénes llama Saúl para hacer la tarea de interceder por el pueblo? Él ya aprendió la lección, no lo está haciendo él. Pero ¿a quién llamó Saúl para interceder por el pueblo? Él está haciendo algo bueno. Quieren traer el arca, traer los sacerdotes, vamos a orar o a interceder, un sacrificio. ¿A quiénes llaman? Él entiende que no debe ofrecer sacrificio, pero ¿a quién llama? Yo voy a contestar eso. Lo otro que debes de ver es que el versículo 2 dice que Saúl estaba debajo de un árbol. Era una cueva que tenía un árbol y ahí estaban los 600 hombres y él estaba sentado ahí. O sea, estás en guerra. Están los filisteos, no sabes en qué momento te van a atacar y estás sentado. Probablemente debajo de este árbol de granado. ¿Recuerdan Elías al comienzo, el sacerdote, antes de que entrara la pintura Samuel? Cuando todo el mundo se llevó el arca, él estaba sentado igual, esperando noticias. Entonces, pareciera que esta parte del capítulo 14 de Samuel lo está haciendo una comparación. Como mira, él estaba sentado, Saúl también estaba sentado, hay mucha pasividad. En cambio, su hijo Jonatán está buscando cómo ir con valentía y luchar con los filisteos. Entonces, algo que comparar es que Saúl y el sacerdote con el efod se sentaron mientras Jonatán confiaba valientemente en Dios. O sea, el sacerdote, Elías en ese momento, ahora Saúl, ahora como rey, estaban sentados mientras Jonatán estaba tratando de hacer algo, actuar. Y ahora, el versículo 3 dice algo interesante porque nos describe quién es el sacerdote. Dice, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod. ¿Te acuerdas quién es ese Icabod? Capítulo 3. Cuando Elías murieron sus hijos, le trajeron noticias de que Finés había muerto, su otro hijo había muerto, él se fue de espalda y murió. Y luego uno de esos hijos tenía una esposa. Y en ese momento de escuchar la noticia de la muerte de su esposo y de su suegro, tuvo dolores de parto y tuvo su hijo. Eso es capítulo 3 del 1 Samuel y ella dijo, vamos a llamarlo Icabod. ¿Por qué?
porque nos ha abandonado la gloria de Dios. Entonces, ¿por qué ahorita en Samuel, versículo 3, hablan de Icabod otra vez? O sea, ¿por qué? Porque Ahías, de hecho, era sobrino de él. Pero Dios quiere que asociemos el reinado de Saúl con esa parte de la historia. La gloria real de Saúl había desaparecido. Quiere que asociemos eso. Está decayendo. Entonces, este hombre, Ahías, era bisnieto de Elí. Y esta parte es interesante también. Si era bisnieto de Elí, ustedes deben de recordar que el sacerdocio de Elí había sido rechazado por Dios. Recuerdan, al final del capítulo 3, habían sido malditos. Dice, ustedes van a ir a mendigar pan, van a querer servir, no les van a dar, ya no van a ser sumos sacerdotes. Entonces la pregunta es, si Saúl sabía eso, ¿por qué llama a este hombre? ¿Por qué llama a Ahías? Si esta era una línea de sacerdotes rechazados por Dios que todo el pueblo sabía, ¿por qué lo llama a él? ¿Qué nos muestra eso? Aquellos que rechazan a Dios se juntan entre sí para afirmar su piedad entre ellos, pero aquellos que pecan y se arrepienten solo pueden venir a un solo lugar, a los pies de Cristo. Miren lo que está pasando. Saúl fue rechazado, ¿no? Por Samuel. ¿Qué hiciste? ¿Por qué ofreciste sacrificio? Ahora Dios va a traer un hombre conforme al corazón. Eso fue el capítulo 13. Y más atrás, capítulo 3, este sumo sacerdote Elías, rechazado él y toda su familia, y ahora estos dos están juntados. ¿Qué de bueno puede salir de eso? Samuel, el profeta del Señor, había abandonado a Saúl, y ahora Saúl cree que puede compensar ese abandono al traer a un sacerdote, un sumo sacerdote, cualquiera, y ordenarlo para ser sacerdote. Y eso muestra que Saúl, y aquí debemos de poner mucha atención a nuestros corazones, pero muestra que Saúl ya no está preocupado en la adoración de Dios. O sea, Saúl ahora solamente está preocupado en llenar las posiciones. No, es como decir, bueno, necesitamos a alguien en alabanza, pongamos a cualquiera, el que se animen. Alguien en Petra Kids, cualquier maestra, un pastor. Dios te dijo algo, no importa, adelante. Algo así está Saúl, metiendo la gente en las posiciones, pero ya su mente y su corazón no está puesta en la adoración. No está preocupado en una adoración real a Dios. Simplemente está llenando posiciones de acuerdo a sus necesidades. Ahías no lo iba a reprender, no lo iba a regañar, iba a obedecer y ya. Vemos también que estos sacerdotes no eran sacerdotes de Dios, porque habían sido rechazados. Hacían lo que les convenía, hacían lo que había dicho atrás en el capítulo 3, iban a servir con tal de tener pan o comida en su mesa. Y ahí es donde aprendes dónde está tu corazón. Aquí es una pregunta para todos nosotros y meditar. ¿Haces lo que te gusta y conviene o haces lo que le agrada al Señor? ¿Dónde encuentras mayor gozo? ¿Cuando haces lo que te gusta y te conviene o cuando lo que estás haciendo sabes que está agradando y honrando al Señor? ¿Dónde encuentras más gozo? Ya, uno, aquí me estoy saliendo con la mía. En el otro, Dios es mi fortaleza, Dios es mi gozo, Él es mi gloria, Él es mi contentamiento. No, algo así está pasando con Saúl. Está buscando lo que quiere y no está buscando cómo agradar a Dios. Por alguna razón Samuel no está aquí en esta pintura, o sea, por alguna razón él no manda a llamar a Samuel. Y es porque él sabe, él no quiere escuchar a Dios, sabe que si manda a llamar a Samuel, Samuel lo va a regañar y le va a decir qué hacer y no quiere escuchar. No quiere escuchar al que lo va a dirigir a Dios, sino que se junta con el que tienen pecado en común y van a buscar cómo parecer piadosos entre ellos. Y así que otra pregunta para nosotros. ¿Qué tiene más peso en tu vida? ¿Tu conveniencia o Dios y su palabra? ¿A qué mueve tu vida? ¿Tu conveniencia, tu comodidad o Dios y su palabra? Para Saúl era su conveniencia. Por eso les digo, aquí es donde viene la carreta embajada para él. Era su conveniencia.
Quería forzar sus ideas, quería forzar sus deseos, quería buscar la gente que se acomodaba a su visión para que eso siguiera en lugar de qué es lo que Dios quiere. Se unen a los otros sacerdotes rechazados y ahora lo que hace que el reino esté unido, lo que une al reino es la afinidad y los títulos, pero no la adoración a Dios. Y eso es lo que deben de notar. Lo que está haciendo que estos hombres sigan trabajando juntos es sus títulos, su afinidad, buscar sus propios deseos, pero no la gloria a Dios. La adoración al Señor. ¿Qué sucede con la iglesia cuando una iglesia se mueve así? Que lo que hace que nosotros estemos trabajando sea afinidad, pero no adoración a Dios. Le aseguro que esa iglesia va a morir. No va a crecer, no va a tener madurez. Nunca. Porque si solo es nuestra afinidad, eso cambia rápido. El centro de nuestra adoración, el centro de nuestro servicio siempre debe ser Dios. Siempre, nunca nosotros, nunca porque este me agrada, porque aquel no, o porque esto yo sé que es bueno, aunque sepas que es bueno, si no es adoración a Dios, entonces no sirve de nada. Pero en medio de esa afinidad falsa que ellos tienen, hacen traer el arca. Y eso es lo interesante, y ahí es donde debemos de tener cuidado. Tienen esta afinidad falsa, están unidos dos personas o dos grupos que han sido rechazados por Dios visiblemente, y aún así traigan el arca. Y aún así ellos quieren parecer santos por fuera. ¿Me explico? Traigan el arca, dicen ellos. Quieren parecer piadosos. Quieren aparentar, demostrar que no necesitan tanto a Samuel. A lo mejor lo que buscan es parecer más piadosos que Samuel, porque ¿por qué Samuel nunca vemos que él hizo algo con el arca? No lo sé. Pero ahora ellos dicen, bueno, Samuel nunca mandó a pedir el arca, nosotros hagámoslo y seamos más piadosos que Samuel. Demos más adoración. Uno habría supuesto, ¿no?, que jamás iban a volver a cometer los mismos errores. Si recuerdan antes, trajeron el arca y era un amuleto y ahora Saúl está cometiendo el mismo error. Está trayendo el arca como para saber qué vamos a hacer o usarlo como amuleto tal vez. Pero es común que quienes han olvidado y rechazado la adoración a Dios se apeguen más a sus fines egoístas y lo hagan con otras personas que comparten esos fines para parecer piadosos ante los demás. Eso está pasando. Mandan a traer el arca y ellos quieren parecer piadosos delante de los demás. Saúl y Ahías. Y ustedes lo ven en la iglesia. Vemos a personas que están pecando, pero se unen por igual con otras personas que están pecando igual y quieren parecer piadosos para aparentar, ¿no? Realmente eso nunca funciona. O sea, si estás en pecado, buscar cómo ser piadoso nunca va a funcionar. Lo que va a funcionar es confesar tu pecado y humillarte delante de Dios. Porque uno simplemente está rechazando y está tratando de tapar el hoyo con algo. El otro es venir delante de Dios y decir, Señor, he ofendido a un Dios santo, perdóname. Arrepentirse. Y esa es la diferencia. Miras a Saúl, está con mucho orgullo ahorita. La pintura que te estoy haciendo es alguien orgulloso, está buscando sus propios deseos, peca y quiere buscar cómo aparentar más piadoso. Resultado, su reino va en pecado. Mira, David pecó y David pecó fuerte. Y él, confesión de pecado, arrepentimiento, y al día de hoy decimos de Jesús, o decimos de él, es un hombre conforme al corazón de Dios. Así que veamos la diferencia entre Saúl y Jonatán. Versículo 6 al 10 del capítulo 14 dice, Jonatán dijo al joven que llevaba su armadura, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás el Señor obrará por nosotros, pues el Señor no está limitado a salvar con mucho o con pocos. Y su escudero le respondió, haga todo lo que tenga en su corazón. Ve, aquí estoy con usted a su disposición. Entonces dijo Jonatán, mira,
vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen, suban a nosotros, entonces subiremos, porque el Señor los ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal para nosotros. Ok, Jonathan decidió ir de incógnito hacia los filisteos, y eso también es como extraño. Lo hizo sin que nadie lo supiera, o sea, no le comentó a nadie, no le comentó a su padre, porque si él le decía a su papá, seguramente le iba a decir, no vayas, te van a matar. No le dijo a nadie del pueblo, porque todo el mundo en el pueblo estaba tembloroso, con miedo, entonces le iban a decir, no vayas. Tampoco le dijo a los sacerdotes, porque ellos tampoco lo iban a animar, como sí, ve con fe. Nada. Se arrojó al peligro. Se arrojó donde los enemigos, él y su escudero, con la esperanza de que si era la voluntad de Dios, ellos iban a encontrar victoria, confiando en Dios. Y aquí quiero que vean algo. No vemos aquí un hombre manipulando como su padre. No vemos un hombre haciendo un trato con Dios. Señor, si me das la victoria o algo por el estilo. Vemos un hombre siguiendo fielmente sus convicciones y siguiendo las convicciones que tenía de Dios. Si es la voluntad de Dios, vamos a tener victoria. Si no, está bien. Dice el versículo 4 y 5 que el camino era un peñasco. O sea, la imagen es interesante. Si alguna vez viste la película de 300, la primera, no la segunda, sabes de que ellos escogieron un lugar angosto para pelear contra los miles y miles que venían delante de ellos. Decían, aquí nos conviene. Entonces Jonathan estaba haciendo algo parecido. Era un peñasco, era un camino angosto donde solo ellos podían pasar y a tientas, con cuidado. Entonces vamos a pasar por ahí para ir a pelear contra todos los filisteos. Era inteligente porque si los filisteos venían, iban a pelear de uno a uno. No, era más o menos la misma idea. Pero estamos viendo algo digno de ser imitado aquí. ¿Por qué Jonathan tenía la seguridad de ir y pelear con ellos y confiar en Dios? Estos versículos nos dan una respuesta. Él describe a los filisteos como esos incircuncisos. Y esto quiere decir que Jonathan en ese momento tiene su mirada puesta en que él era alguien escogido por Dios. No él, sino el Israel entero, el pueblo. Nosotros somos circuncidados, tenemos la señal de que Dios nos ha escogido como pueblo. Dios nos va a proteger. Entonces, él había puesto eso como su fortaleza. No temas, nos irá bien con ellos, pues estamos bajo la protección de Dios. Somos su pueblo escogido. Su ánimo estaba basado en la elección de Dios y que éste nunca falle sus promesas. O sea, él no dijo, vamos, nosotros somos fuertes, somos los más valientes de todo Israel. Dijo, no, vamos, Dios nos ha escogido como su pueblo, somos suyos, Él nos va a proteger. Hizo un paso de fe. Por otro lado, Jonathan sabe que no hay restricciones para el Señor. Sabe que Dios puede salvarlos y sin importar qué cosa ocupa. Él sabe que para el Señor o para Dios es lo mismo salvar por mucho o por poco. ¿Les ha pasado a ustedes alguna vez eso? Ustedes ponen su esperanza en algo, como aquí con esto lo hacemos, y luego viene Dios y te bota todo el plan y dice, no, con esto, y nunca lo imaginaste. O sea, Dios usa lo que a Él le place, usa las cosas que menos imaginamos y lo vemos por toda la historia de la Biblia. Cuando Dios dice poder hacer que las piedras alaben su nombre si nosotros no lo hacemos, pero aún así nos permite que lo hagamos. Cuando estábamos en el Éxodo, Dios pudo haber mandado viento y partir el mar en dos, pero le plació ocupar a un hombre y una vara para partirlo. Dios pudo sostener a su pueblo en el desierto de las maneras que a Él quisiera, pero aún así le plació enviar pan del cielo. O sea, Dios siempre hace cosas que nosotros no esperamos, de la manera que nosotros menos esperamos y en el momento que nosotros menos esperamos. Pero lo hace con un propósito, para recordarnos que Él puede salvarnos con poco o con mucho, de que Él tiene control, de que Él sabe. Nos hace humillarnos porque nos hace recordar que no nos necesita y que no necesita nada, que Él puede cambiar las cosas inmediatamente. Lo hace para que nosotros meditemos y recordemos que aunque seamos pocos,
aunque seamos débiles, Dios puede usarte. Dios no solo puede salvarte, Dios puede usarte para salvar a otros. Dios puede usarte como un medio para ser de bendición para otras personas. Somos pocos, pero Dios puede usarnos si a Él le place, ¿no? Amén. Somos débiles, no sabemos mucho, soy poco inteligente. Pero Dios puede ocupar 3, 4 palabras para atravesar tu corazón o el de corazón de alguien más y simplemente decir, wow. Dice el versículo 6, quizás el Señor orará por nosotros. Y esa expresión no implica duda de parte de Jonathan, simplemente implica a alguien que confía en la voluntad de Dios. Si Dios quiere y lo hace, amén. Si no lo hace, está bien, estoy contento con él. Jonathan no esperaba el éxito por su propia fuerza. Jonathan no decía, vamos, todavía estoy con fuerza, soy el único que tiene una espada, peleemos. No era eso. Él estaba contento con cualquier respuesta. Sabía que independientemente de lo que pasara, venía de Dios y él iba a estar contento por eso. Jonathan tenía poca fe en sí mismo, en él, pero tenía mucha fe en Dios. Jonathan no se acercó ahí para decir, yo puedo ganar una gran victoria con la ayuda de Dios. No decía eso. Y ese lenguaje es muy común en la iglesia hoy, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses. Pero siempre tienes que leer los versículos anteriores, porque Pablo en los versículos anteriores decía, en escasez estoy contento, en lo poco bien, en lo mucho bien. Y luego dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué significaba? En cualquier circunstancia de la vida. Y Jonathan está haciendo algo parecido así. Bueno, si muero, contento. Y si ganamos, Dios puede ganar una gran victoria a través de su pueblo. Sí. Pero Dios iba a usar a Jonathan y no lo iba a usar solo también. Eso es lo bonito. Jonathan tenía un escudero y Jonathan no ganó la victoria solo. Dios siempre levanta a otras personas. No, y eso sucede constantemente. Dios lo hace. Mira, en casi todas las historias de la Biblia, quiero que pienses, a excepción de Cristo que quedó absolutamente solo, pero casi todas las personas que han sido usados por Dios a lo largo de la Biblia, siempre Dios trae a esa persona y a alguien más. Nunca está solo. Siempre hay alguien más. Siempre Dios envía a alguien para animar, siempre Dios envía a alguien para ayudar, siempre. Así que cuando decimos estoy solo, nadie más está conmigo, lo más probable es de que te está pasando como Saúl. Versículo del 8 al 10. Entonces dijo Jonathan, mira, vamos a pasar hacia esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dicen, esperen hasta que lleguemos a ustedes, entonces nos quedaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Pero si dicen, suban a nosotros, entonces subiremos porque el Señor lo ha entregado en nuestras manos. Esta será la señal por nosotros. ¿Recuerda la historia de Gedeón? Esto es mucho mejor que Gedeón. Porque Gedeón se le apareció un ángel y le dijo, te he escogido, vas a salvar a Israel. Y Gedeón luego hizo estas pruebas de que se moje aquí, que esté seco y esto. Te pregunto, Jonathan había escuchado un mensaje de Dios para decirle, Jonathan, pasa por ahí, ve con ellos, vas a batallar, vas a guerrear y vas a ganar. No. ¿Qué era lo que tenía Jonathan? Tenía convicciones de que el Señor lo iba a cuidar. Eso fue todo. No dudó de la palabra de Dios, no dudó del propio corazón de Dios, no dudó de lo que había dicho antes. Capítulo 12, ¿se acuerdas? No te apartes, no tengas miedo. ¿Se acuerdan de eso? Por amor a mi nombre que te he escogido. Jonathan estaba creyendo en todas esas cosas. Jonathan fue impulsado por su fe. No exigió de antemano conocer la voluntad de Dios. No exigió decir, ok, Dios, voy a cruzar, pero solo si me dices si voy a ganar. Si no, no. Eso no es fe. Él estaba dispuesto a tomar las cosas paso a paso y dejar que sea Dios quien le mostrara el camino. Así que, hermanos, con eso aprendemos. La fe implica estar dispuesto a dejar que Dios conozca todo el plan y a conocer nuestra parte paso a paso. Te lo repito, y es difícil, pero la fe implica
Estar dispuesto a que sea Dios que me revele a mí el plan en el momento que Él quiere y en la manera que Él quiere. Es mi deber caminar y luego dejar que Él haga lo suyo. Imagina, Jonathan estaba confiando tanto en Dios que su decisión en ese momento podía implicar muerte. Tal vez nos van a matar. Pero él estaba dispuesto a caminar eso y dejar que Dios revelara su voluntad. La fe de Jonathan estaba basada completamente en el carácter de Dios. Al contrario de su padre, Jonathan confiaba en Dios. No quería manipular ni nada. Confiaba en lo que fuera que vaya a suceder a su vida. Jonathan no hizo un sacrificio. No dijo, vengan para tratar de manipular a su escudero o algo por el estilo. No fue a preguntar a los sacerdotes, solamente tenía convicciones y estaba seguro de la voluntad de Dios. Y su escudero, cuando habló con él, le dice, haz lo que te parezca, que estoy contigo. Siguió las convicciones de Jonathan. No le exigió como hijo del rey. Siguió las convicciones de Jonathan. ¿Qué sucede cuando caminamos con temor o con miedo, como lo está haciendo todo el pueblo de Israel? Dios o nuestras convicciones son ridiculizadas. Porque miren los filisteos. Dice el versículo 11 que los israelitas eran despreciados. El versículo 16 dice, cuando ambos se mostraron a la guarnición de los filisteos, ellos dijeron, miren, los hebreos salen de las cavernas donde se habían escondido. Eso es burla. Miren, ahí vienen esos miedosos que estaban en las cavernas y que se estaban ocultando de nosotros. Ellos estaban bastante como orgullosos, los filisteos, ¿no? Y se estaban burlando de ellos cuando salieron. Y luego después ellos dicen, suban a nosotros y les diremos algo. Parecerá como que estuvieran hablando con un niño. Venite chiquitito, te voy a decir un secreto, vení. Y luego, ¡pa!, matarlos. Los hombres de la guarnición saludaron a Jonathan y a su escudero y dijeron, suban a nosotros y les diremos algo. Jonathan dijo a su escudero, sube tras de mí. Y eso todavía para mí es interesante porque Jonathan iba adelante. No fue como que sigue tú. Como si algo va a pasar que le pasa a él y no a mí. Sigue tras de mí. Suban a nosotros y le diremos algo. Y Jonathan dijo a su escudero, sube tras de mí, pues el Señor lo ha entregado en manos de Israel. Ese versículo es importante, versículo 12. Suban a nosotros, dijeron los filisteos, menospreciando a Jonathan y el escudero, obviamente. Antes, Jonathan dijo, subamos, quizás el Señor nos lo entregue. Y ahora el versículo 12 dice, subamos, el Señor lo ha entregado. Vieron, caminó. Y en el momento que él estaba caminando por fe, se da cuenta del plan de Dios. Dios los ha entregado. Antes era quizás, y caminemos por fe, ahora es, Dios los ha entregado. Versículo 12. Y hay algo más interesante todavía. Porque Jonathan pudiera haber dicho, no hay nadie tan valiente en todo Israel como nosotros, por eso el Señor los ha entregado a los filisteos de nuestras manos. Pero él dice, el Señor los ha entregado, y dice algo muy interesante, en manos de Israel. Dice el versículo 12. El Señor los ha entregado en manos de Israel. No dice en mis manos. A pesar que Él es el único, no dice lo entregó en mis manos. Lo ha entregado en manos de Israel. Te habla bastante de su corazón, ¿no? No es orgulloso como el Padre, sino que siempre está pensando que ellos son el pueblo escogido. Y luego, versículo 15 en adelante habla sobre la guerra, sobre cómo se escuchaban ruidos. Dice el versículo 15, hubo un estremecimiento en el campo y todo el mundo se quedó de los israelitas que estaban en la cueva. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto ruido? No había razón alguna para que los filisteos tuvieran temor. Ellos estaban superados, ellos eran más en número y tenían mejores herramientas y escudos, espadas, todo. Estaban posicionados en lo alto, mientras que los israelitas estaban en lo bajo, en cuevas. Y para colmo, después de eso, dice la Biblia que hubo un temblor. O sea, estaba pasando tantas cosas y todo es porque estos dos quisieron cruzar.
Saúl escuchó todo eso, dice el versículo 17, y esto para mí es raro. Don Martín nos podría decir aquí algo, pero Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasen lista ahora y vean quién ha salido entre nosotros. O sea, arriba hay ruido, como que están peleando entre ellos, y la decisión que toma Saúl en ese momento es: pasen lista a ver quién no está entre nosotros. Para mí es raro eso. Digan, empiecen nombre por nombre, fulanito, 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 para darse cuenta quién no está. Es rara la decisión de Saúl. Está mostrando miedo, está mostrando temor. El pueblo es grande y ellos toman esta decisión. Después se da cuenta que no es su hijo el que hace falta. O sea que pasaron lista rapidísimo también. 600 hombres, pum, 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 pum. Y ante esto Saúl dice: traigan el arca. Y aquí, este es uno de esos versículos que hay que ¿cómo decirlo? Que hay conflicto porque el arca estaba largo. Entonces algunas personas dicen de que no se trata del arca, sino el efod que usaba el sacerdote, y ahí estaba Urim y Tumim, que eran unas piedras con las que preguntaban al Señor. Pero sea lo que sea el caso, vemos que Saúl aún no aprende la lección. No aprende. Sea que haya pedido traigan el arca o haya dicho preguntemos y veamos, debemos de aprender algo aquí. Aquel que no medita en Dios y su palabra constantemente está destinado a cometer los mismos errores y pecados. Realmente, Saúl está cometiendo los mismos pecados, solo que diferente. Antes él lo hizo, ahora lo está haciendo otra persona por él, pero por órdenes de él. Una vez más, el arca es vista como un amuleto. Una vez más, los descendientes de Elí están en el mismo pecado y ahora Saúl está en eso. Y luego, cuando ya Saúl dice, cuando mira que hay mucho ruido, de repente se detiene y diga: ya no hagan eso, vamos. Entonces ahora Saúl le está metiendo, ya no quiere escuchar lo que dice Dios, voy a ir por mi cuenta. Y es lo mismo, cuando no estamos meditando en la palabra de Dios constantemente, vas a cometer los mismos pecados y peor todavía, porque ahora Saúl dijo: no, ya no, vamos. Tenemos un hombre que peca todavía aún más en contra de Dios. Saúl no sabía qué hora era, no sabía qué hacer, estaba dando órdenes locas. Los filisteos, por otro lado, estaban muy seguros con sus propias armas, tenían todas las espadas, todas las lanzas en sus manos. Israel, las únicas personas que tenían espada y lanza eran Saúl y Jonatán. Pero ahora mira qué interesante. Aunque tengamos todas las armas del mundo, aunque tengamos todos los contactos del mundo, aunque tengamos todo lo que necesitemos alrededor, si no es Dios quien hace las cosas, no sirve de nada. Porque los filisteos tienen todas las armas. ¿Y qué están haciendo con esas armas? Déjame leértelo. Versículo 18. Entonces Saúl dijo a Ahías: trae el arca de ellos, porque en ese tiempo el arca de Dios estaba con los israelitas. Y sucedió que mientras Saúl hablaba con el sacerdote, el alboroto en el campamento de los filisteos continuaba y aumentaba. Entonces Saúl dijo a su sacerdote: retira tu mano. Y Saúl y todo el pueblo que estaba con él se agruparon y fueron a la batalla, y vieron que la espada de cada filisteo se volvía contra su compañero, y había gran confusión. ¿Qué estaba pasando? Los filisteos se estaban matando entre ellos. Esto que era motivo de confianza para los filisteos ahora estaba siendo aquello que los estaba matando. Y nos enseña bastante, porque debemos de tener confianza no en nosotros, no en nuestra fuerza, no en la gente, en Dios. Nosotros debemos de tener cuidado de no colocar nuestra esperanza en nuestras habilidades. Debemos tener cuidado de no colocar nuestra esperanza en las pertenencias, en nuestro carácter, en nuestro trabajo, en lo que sea. Porque solo Dios es nuestra roca. Este hombre, Jonatán y su escudero, fue lo único que necesitó Dios, y ni siquiera lo necesitaba a ellos, pero fueron usados para ganar esta batalla que era imposible ganar. Y con este ejemplo del versículo 23, Dios nos enseña que la victoria no consistía en la multitud de la armadura, sino que proviene únicamente por la gracia de Dios. De ahí es donde, como comencé hoy hablándoles,
al inicio, sé con todo mi corazón de que si es la voluntad de Dios, Él va a traer a todas las personas que Él quiera, a toda la ciudad si fuera necesario. Pero lo que nosotros debemos de tener cuidado es que no nos pase como Saúl y que seamos más como Jonatán, confiando en Dios, fe en Él, colocando la mirada en Él, sabiendo que es de Él y no de nosotros. Si nos esforzamos es por Él. Si trabajamos es por Él. Si hacemos más, si así como el domingo pasado, no soy un espectador, soy un jugador, lo hacemos por Él, para Él. Hay un contraste entre Saúl y Jonatán. Saúl actuaba por desesperación y Jonatán en medio de la desesperación actuaba con mucha fe. Israel entonces no gana por coraje, no gana por números, no gana por su fe tampoco o por su rey. Israel triunfa porque Dios es fiel. Y hermanos míos, ¿por qué nosotros podemos tener esa confianza con Dios en esta iglesia, con tu familia, con tus hijos, tu matrimonio, lo que sea? No porque estás viniendo aquí, no porque estás leyendo tu Biblia a diario, no porque estés ayunando todos los días, porque todas estas cosas obviamente son buenas e importantes, por supuesto que sí. Pero es porque Dios es fiel, no porque tú lo estás haciendo, es porque Dios es fiel, porque tu corazón le pertenece a Él. Matthew Henry dice, una fe activa nos lleva lejos en la causa de Dios, sea cual sea. Te hace ir más allá de lo que piensas. Una fe en Dios te hace hacer más de lo que piensas. Desde nuestro contexto en esta iglesia, te hace desear ser maestro de niños cuando tal vez eres el peor maestro del mundo, ¿no? O sea, algo que ustedes no saben de mí, es interesante o raro de mi parte, pero mi esposa me ha dicho, ¿por qué no trabajas también como maestro de inglés o algo por el estilo? Le digo, no me gusta, pero enseñas en la iglesia, que eso me gusta, le digo yo. O sea, es como que dice, sos buen maestro. Ella, ¿verdad? Otras personas, quién sabe. Pero sos buen maestro, pero es que es interesante, pero Dios te hace hacer cosas, sinceramente, que no te gustan o no me gustaba. Alabar a Dios antes a mí, ir en un viaje de misioneros, servir en algún lugar, como las veces que Dios nos ha permitido hacer algo por el estilo, es como, no me gusta, no me interesa. Pero una fe activa nos llevará lejos en la causa de Dios y nos va a hacer disfrutarlo. Servir en Petra Kids, limpiar. Mira, el domingo pasado todo el mundo sirviendo, limpiando, saludando. Y a lo mejor es alguien callado. No, a lo mejor es alguien que te cuesta hablar con las personas, te cuesta ir y saludar. Y Dios te hace hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando tu corazón es de Dios, te hace hacer estas locuras, como Jonathan, de ir a pelear con un montón de gente. Y nosotros hoy de servir, la locura de servir. ¿Qué lección es esta para ti y para mí? Tenía Jonathan tanta confianza en Dios que simplemente lo hizo hacer lo que hizo. Podemos aprender de esta fe de Jonathan y nos puede enseñar esto de que realmente no tenemos excusa. Si tenemos fe en Dios y si es la voluntad de Dios, realmente va a suceder. Dice Lucas 17:6, entonces el Señor dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y lo obedecería. Me acuerdo la primera vez que leí esto, como estaba joven y como todo un niño fui a probar, ¿no? Fui a probar a ver si es cierto. Y me di con la pared diciendo, bueno, tal vez mi fe no es tan grande como un grano de mostaza. Pero la verdad es de que Dios no obra de esa manera. Yo lo puse a prueba y no, estaba probando mi propia fe y puse a prueba a Dios. Pero Dios, o sintámonos afortunados cuando Dios nos recuerda de que es pura misericordia y que yo no
no me necesita. Y es pura misericordia que estoy haciendo lo que estoy haciendo y que me tiene donde me tiene y que me ha llamado de la manera que me ha llamado, y en medio del sufrimiento y las complicaciones, saber de que puedes confiar y tener la misma convicción que tenía Jonathan, aunque él no había escuchado la voz de Dios. ¿Pero por qué? Porque Dios es fiel. Saúl le da más importancia a las ceremonias que a Dios mismo. Saúl dice, traigan al sacerdote, traigan el arca. Las ceremonias son buenas, ¿no? Tener una reunión de oración aquí, tener un día de ayuno como iglesia, todas esas cosas son buenas. El tiempo de alabanza, el tiempo de estudio antes de la prédica son buenas, las ceremonias son buenas, pero son buenas siempre que nos acercan más a Dios y nos hacen olvidar más de nosotros. Solo así, si no nos sirven de nada. Y aquí debes de pensar qué ceremonias observas en tu propia vida cristiana y luego pregúntate, ¿te ayudan o te impiden crecer? Esas cosas que haces te hacen sentirte más orgulloso de ti mismo, te hace sentirte más dependiente de Dios. Es así como te das cuenta si está bien o está mal. Lees tu Biblia todos los domingos, todos los días, 5 capítulos, 10 capítulos, no sé, excelente, te hacen sentirte más cerca de Dios, más humillado de tus necesidades, lo te hace sentirte más orgulloso. Y para terminar, me acaba de pasar eso a mí con unas clases que estoy recibiendo. No, lo he estado diciendo en los grupos pequeños. Acabo de recibir clases de español. Y cuando ya terminé mi examen final, le digo a la Isel, si paso esta clase, le digo, es por misericordia de Dios. Yo pensé que iba a pasar, ¿cómo decimos? Que la panza chollada, ajá, sí, pensé que iba a pasar, pero cholladísimo. Fue muy humillante para mí, porque no lo soy, pero me considero inteligente en esas cosas. Y para colmo, yo leo la Biblia, no, debo de saber español para leer la Biblia y entenderla. Pero fue la clase más frustrante que he estado hasta el momento. Y yo le dije a mi maestro, me humilló mucho, en un buen sentido. Porque algo tan normal que mi hijo de 3.º, 4.º grado lo ve, yo no saber cómo usarlo bien con la Biblia, me humilló mucho. Y para colmo quiero aprender griego y hebreo. Entonces ahora digo, no, ya no me voy a meter ahí porque si no di la talla en español, pasé y pasé bien. Pero si no di la talla en esto, ahora en griego y en hebreo no. Pero eso es, ¿qué ceremonias observan en tu vida? Para mí fue bueno porque me humilló y me hizo recordar realmente en lo que te enorgullece o lo que crees que manejas, no sabes. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Saúl se estaba equivocando constantemente, su reino estaba en decadencia. Te pregunto, en lo que hemos leído hasta el momento, ¿Saúl se humilló? ¿Se ha humillado delante de Dios? ¿O más bien estaba buscando cómo manipular? Traigamos sacerdote, traigamos el arca. No encontramos humillación de su alma en ningún lado. No hay. No envía a buscar a Samuel, más bien envía a buscar a Ahías. Y nos sucede a nosotros. Mira, no sé si te has pasado esto en tu vida en Cristo, pero a lo mejor le has dicho a Dios, Señor, pero ofrecí sacrificio y lo hice de la manera correcta, pero no hiciste esto. Pero fui a la iglesia, Señor, y no hiciste esto, pero incluso sí he escuchado a personas, pero estoy ofrendando más, Dios, y no respondiste, Dios, estoy ayunando y no hiciste. Saúl estaba haciendo todas esas cosas, pero nunca experimentó un cambio salvador. Nunca experimentó un cambio de corazón. Y hermano mío, si te encuentras en esa circunstancia donde tú le estás diciendo a Dios, pero no hiciste, pero hice y tú no hiciste, recuerda que Él es el soberano. Y exigirle te pone a ti por encima de Él. Entonces no está funcionando. Haces ayuno y Dios, por favor, ayúdame. Necesito esto y esto y esto. Y no sucede.
ahí lo que debes de decir es: Dios, sigo confiando en ti, sé que tu voluntad es mejor que la mía. Pero si el resultado es enojo, orgullo o más manipulación, mira el ejemplo de Saúl. El reino fue por abajo. No experimentas un cambio salvador, no experimentas humillación de corazón. Aunque Saúl trae el arca delante de él, no encuentra fuerza ni confianza en la presencia del Señor. Y eso es lo que debe pasar en nosotros. En medio de las dificultades, fuerza y confianza en la presencia del Señor. Hermanos, 3 años de iglesia, fuerza y confianza en la presencia del Señor. Los servicios de adoración externos sin la gracia interna solo tienden a mantener el corazón alejado de Dios y no conducen a Dios. Hay que recordar eso. Adoración, pero con gracia interna. Mira, te pregunto, un ejemplo de aquí de la iglesia, los que han estado, las veces que ha estado más vacío de lo que está hoy, porque ha estado más vacío de lo que está hoy. Pero luego, el domingo pasado, y esos momentos de gozo, de bendición, momentos difíciles también, pero mira, y seguimos aquí, estamos sentados aquí, y seguimos viendo su palabra, y Dios sigue escuchando, moldeando nuestro corazón. Y es que Dios es fiel. Y gozando, tiempos de alegría, Dios proveyendo más de lo que merecemos. Recuerden, tanta fidelidad del Señor. Así que no desesperes, no desmayes, mantente fiel, porque Dios es bueno. Y solo para terminar, un último ejemplo. Hay ciertos indicadores de que la iglesia está creciendo. Uno es que cuando necesitas más cosas estás creciendo, no por ¿cómo decirlo? No por orgullo o no por vanidad o cosas, sino ahora tenemos cafetera de 100 tazas. Y espero que eso sea no porque somos cafeteros, sino porque hay más gente. Y el domingo pasado, yo creo que ha sido el pastel más grande que hemos tenido y no sobró. Entonces, no sé si fue porque los pedazos fueron más grandes pero me explico. Esas cositas, esos detalles, es porque el Señor es fiel y es bueno. Y así Dios va atrayendo y va haciendo. Y así quiero animarte a pensar en servir en más maestros, más gente en alabanza, más gente enseñando, más gente afuera, y ser fiel en esas cosas. Y si de repente, yo les he dicho, si de repente hay algo que no estamos haciendo, y a lo mejor, mira, y sucede, yo no veo, hay gente que a lo mejor viene y dice, ¿y por qué no hacen eso? Y yo, es que nunca se nos ocurrió. Y a lo mejor es muy buena idea, o algunas veces es porque no estamos listos, pero algunas veces es muy buena idea y es porque simplemente no lo pensamos. Entonces, de nuevo, es como Dios pone a la gente, así como Jonathan y su escudero, Dios pone a la gente y las ideas y ahí Dios va siendo fiel y va formando su iglesia. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No por tus fuerzas o no por Dios, Dios es fiel. Oremos. Dios, gracias una vez más por la lluvia, por sostenernos, por cuidarnos, por cada persona, cada familia, porque tú eres fiel por sobre todas las cosas.